Estamos hablando del orden de los eventos proféticos. Y ya hemos mencionado algunos eventos proféticos como el rapto, la ascensión del anticristo. Hablamos también de Gog y Magog. Y hemos hablado de la gran tribulación y estamos ya a punto también, que tenemos ya listo, sobre el último estudio de la abominación desoladora. Ese lo estaremos compartiendo en esta próxima semana. Pero hoy el estudio está en otro evento que sucederá y es el juicio de las naciones. Yo espero que este estudio sea de gran bendición, pues para mí, cuando yo entré en este estudio, recibí más claridad sobre otros puntos. Amén. Y espero que eso sea de bendición para todos. Así que entonces, las Escrituras describen varios juicios en el tiempo del fin que son distintos. En este está incluido el juicio de ovejas y cabritos o de las naciones, el juicio de los resucitados a muerte por Yahshua y el juicio del gran trono blanco. Digo resucitados a muerte porque resucitarán para muerte, porque los que ya están en Yahshua ya resucitan para vida. Bien, ellos no recibirán juicio, se cree que será un juicio, pero no un juicio de condenación, sino un juicio de recompensa. Estos juicios ocurren en diferentes momentos y se aplican a diferentes grupos. En el Tanakh encontramos que el salmista se refirió a uno de estos eventos cuando declaró: levántate, oh Señor, no prevalezcan el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. O sea, ya el salmista está profetizando sobre este evento y lo encontramos en el Salmo 9:19. Recuerde que la Torá es completa. La Torá habla del presente, habla pasado, pero también nos habla del futuro. La Biblia nos explica el tiempo y el lugar de este juicio de las naciones. También describe los participantes, la base del juicio y los propósitos del Padre en este juicio. ¿Cuándo será el juicio? Este juicio está ligado a la venida final de Yahshua al final de la tribulación. El profeta Joel dice que este juicio de las naciones tiene lugar en relación con el día del Señor, grande y terrible. Lo que dejen claro que Joel coloca este juicio cerca del final de la tribulación y el comienzo del reino mesiánico. Lo puede buscar en Joel capítulo 2, versículo 31 y el capítulo 3, 1. Más específicamente, Ezequiel y Joel dicen que este juicio tendrá lugar cuando Judá y Jerusalén tengan sus fortunas restauradas. En otras palabras, ahora mismo está llegando una restauración a Israel porque están regresando mucho como parte del cumplimiento de la profecía que ya hemos mencionado en nuestros estudios, pero que esta restauración temporera, ¿verdad?, se va a ver interrumpida con la tremenda guerra de la Armagedón. Pueden ver en Ezequiel 39:25 y en Joel 3:1 y 2. Las declaraciones sobre la restauración de las fortunas de Israel se usan a menudo en referencia al reino milenario que se establece después de que nuestro rey Yahshua regrese a la tierra con poder y gran gloria. Eso lo vemos en Amós 9, 14 al 15. Y yo quiero que se motive a leer el libro de Amós, especialmente el capítulo 9, porque en ese capítulo 9 está describiendo todo ese evento futuro. Esto hace que el juicio ocurra después de la venida de Yahshua durante el tiempo de su reinado en Jerusalén, porque es solo durante su reino que Israel recibirá las bendiciones de las que se habla aquí. En Amós 9:6 dice, Él establecerá su promesa sobre la tierra. Así que cuando Yahshua venga, establezca su reino, todas las promesas dadas a Israel se van a cumplir. No nos confundamos, pues en el discurso profético de los olivos, Yahshua dijo
que su regreso serían juzgadas las naciones separando las ovejas de los cabritos. Pero la Biblia no dice separando las ovejas de los cabritos, sino como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dijo que la reunión de las naciones para juicio tendrá lugar después de que venga en su gloria con los santos ángeles y esté sentado en su trono. Esto es Mateo 25, 31 y 32. No se refiere a las naciones castigadas en su regreso. Hay dos cosas, yo quiero que visualicemos bien. Entiéndase que cuando hace referencia a naciones se refiere a los que estén representados de cada nación allí. ¿Está claro? ¿Por qué quiero decir esto? Usamos como ejemplo la guerra que está sucediendo en Ucrania. Está Rusia contra Ucrania, ¿cierto? Pero ¿están todos los rusos peleando? No. ¿Están todos los ucranianos peleando? No, pero decimos Rusia contra Ucrania porque está representado esa nación contra lo que están representando esta otra nación. Así que cuando venga esta guerra de Armagedón, que diga de las naciones que estarán allí, no está diciendo que toda la nación de X área estarán representadas allí, sino que ejércitos de esa nación estarán allí. ¿Está claro? Entonces, pues algunas de estas naciones y gobiernos estarán durante el milenio. ¿Ok? Escuche, muchas naciones, esas naciones estarán durante el milenio. Un ejemplo de ello será Egipto, Asiria. Recuerde que Asiria representa al gobierno alemán. En Isaías 19, 22 25 lo dice, aún Yahweh golpeará a Misrayim, que es Egipto, con un golpe y los sanará completamente y se volverán a Yahweh. Él los escuchará y Él los sanará completamente. En aquel día habrá allí una carretera de Misrayim a Achur, Achur sería Alemania. Achur vendrá a Misrayim y Misrayim a Achur, y los Misrayim o los egipcios servirán a los Achurim. En aquel día Israel será el tercer compañero de Misrayim y de Achur. ¿Estamos? Israel será tercero. Una bendición aquí en la tierra porque Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, los ha bendecido. Bendecido sea Misrayim, mi pueblo. Oiga como el Padre habla. Achur, la obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Así que entonces estas naciones, que a pesar de que, por ejemplo, Asiria aparece como una de las naciones que estará dentro del gobierno mundial de la reunión de los reyes del oriente contra Israel, ahora aparece como una de las naciones bendecidas por el Eterno. ¿Por qué? Porque posiblemente será una de estas naciones la que se volverá contra la gran Babilonia, que dice que Babilonia será destruida, se volverá contra ella y entonces entrará en una relación más directa con Israel. Quiero decir, favoreciendo a la nación de Israel. Aunque un juicio, es decir, que aunque hay un juicio que se desatará sobre las naciones que se levantan contra Israel durante el periodo de la tribulación, más adelante serán favorecidos por el Eterno. En Apocalipsis 6:16 declara, estos terribles juicios se describen en el Apocalipsis por los 7 sellos que se abren, 7 trompetas que suenan y 7 copas que están siendo derramadas. Este juicio del Eterno contra los malvados no dejará ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Además de castigar el pecado, estos juicios tendrán el efecto de llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. Recuerda que el Padre no está castigando naciones por el simple hecho de que quiere dañarlo. Él está castigando naciones porque Él es santo y Él ha establecido reglas o mandamientos que las naciones están constantemente en violación de ellos. Por eso es que están siendo castigados. En el juicio de las naciones, que se describe en Mateo 25, 31 al 46, después de la tribulación, Yahshua se sentará a juzgar a las naciones gentiles. Estas naciones
serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. Esto es importante que lo entendamos. Estas naciones serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación, y es por esto que a este juicio también se le llama el juicio de las ovejas y los cabritos, debido a la imagen que Yahshua utiliza en el Sermón de los Olivos. Las naciones que mostraron fe en Yahweh al tratar a Israel favorablemente, dándoles ayuda, consuelo, asistencia durante la tribulación, serán tratados como ovejas. Acuérdense que el juicio es contra las naciones gentiles, pero de acuerdo a cómo ellos tratan a Israel, serán tratados como ovejas, que entrarán en el reino milenario, pues a Israel se le llama oveja en las Escrituras. La única referencia a ovejas en la Escritura es hacia Israel. Nosotros no somos ovejas, el gentil no es ovejas, al gentil se le llama los cabritos. Pero en este momento, en relación con Israel, serán tratados como ovejas. Aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel y no mostraron, o no muestran, puedo decir, arrepentimiento, son las cabritas, que serán condenadas al infierno, según vemos en Mateo. Vamos a ver la ilustración, Mateo 25, 31, 34. Dice, cuando el Ben Adán venga en su gloria, acompañado por sus malaquín, por sus ángeles, se sentará en su trono de glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separarán a la gente, oiga, los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y a los machos cabríos a su izquierda. El juicio de estas naciones son naciones gentiles. Pero la ilustración que está usando es del pastor que es como que separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué está hablando? Yo antes pensaba que cuando decía nación es como decir todo Puerto Rico, todos los Estados Unidos. No, no es así. Está hablando de la gente que están dentro de esas naciones. Por eso dijimos que en la gran tribulación no todo el mundo morirá. No todo el mundo morirá. Quedarán vivos y entrarán al milenio. Pero entonces luego serán juzgados, separándolos como ovejas de los cabritos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su relación hacia Israel. ¿Dónde se llevará el juicio de la gran tribulación? El juicio de las naciones tiene lugar después del regreso del Hijo del Altísimo, por lo que evidentemente ocurrirá en la tierra, según Mateo 24, 27, 31 y Mateo 25, 31, 32. El profeta Joel declaró específicamente que todas las naciones se reunirían para el juicio en el valle de Josafat, en Joel 3, 2 y 12, pero esto podría señalar a la última gran guerra, pues todas las naciones alrededor de Israel serán juzgadas. Esto es claro cuando vemos a la profecía de Gog y Magog en Apocalipsis capítulo 20, del 7 en adelante, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar, y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero luego salió y bajó del cielo y los consumió. Fuego bajó, salió del cielo y los consumió. En la batalla de Armagedón solo aparecen los reyes del oriente y vemos que Israel entra en una guerra directa con ellos. Mas en la guerra de Gog y Magog, el Eterno peleará por ellos, como lo vemos en 2 Crónicas 20 y Zacarías 14:3. En este lugar aparece referirse a un sitio futuro que surgirá en relación con los cambios topográficos que tendrán lugar en Israel en su venida. ¿Por qué? Porque el valle de Josafat, la definición es oscura, no se sabe exactamente.
puede ser cerca de la ciudad de Jerusalén, pero también se refiere a los montes de Israel. En aquel día sus pies se pasarán en el monte de los olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad, hacia el este y el oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones cuando Él peleó el día de la batalla. En Joel 3:12 dice: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Ezequiel y Apocalipsis señalan también que será en los montes de Israel, es decir, todo alrededor de Israel. Tal parece que Joel está señalando ambos eventos en su profecía. Una, la guerra de la Armagedón, y la guerra de Gog y Magog. Un lado de Jerusalén, la otra rodeando todo Jerusalén. Se podría apuntar como una señal profética cuando el Eterno trajo la liberación a Judá y al rey Josafat, derrotando a una coalición de enemigos, según Segunda de Crónicas 20. Esta coalición era comandada por Moab y Amón y los hijos de Seir, que son mencionados en el Apocalipsis como pertenecientes a la coalición de reyes del oriente contra Israel en la guerra de la Armagedón, descendiente de Saúl, el hermano de Jacob. Ahora, ¿quiénes participarán en el juicio? ¿Quiénes estarán allí? Primero estará el mismo Yahshua, claro, porque Él es el juez. El juez que lleva a cabo todos los juicios en el fin de los tiempos es Yahshua. Según él mismo dijo, que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Él juzgará justamente y de acuerdo con la voluntad del Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, verso 21 al 23 y el verso 27. Dice que todo juicio Él se lo dio al Hijo. Los que van a estar siendo juzgados, en Joel vemos, tanto en Joel capítulo 3 como en Mateo 25, declaran que las naciones están reunidas delante del Señor. La palabra traducida naciones también significa gentiles, o en hebreo Gojim. Y se traduce de esa manera la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, lo que llamamos Nuevo Testamento. Generalmente se refiere a personas que no pertenecen a la nación elegida de Israel. Pero el texto hebreo declara que hará separación entre la gente como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, probablemente sería más claro hablar de esto como el juicio de los gentiles, porque esto se establece en contraste con el pueblo del pacto de Israel. En ambos textos primarios, pues ya Israel ha sido juzgado durante la tribulación. Ya Israel fue juzgado como nación. Cuando Yahshua llega, ya el juicio pasó, porque la tribulación es juicio contra Israel. En este juicio, sin embargo, no incluye a todos los gentiles que hayan vivido, sino a aquellos que están viviendo cuando el Mesías regrese a la segunda venida. ¿Ok? Solamente los que quedaron vivos. La palabra gentil no se usa para los muertos, sino para las personas vivientes. Acuérdense que gentil significa uno que está fuera del pacto. Entonces, cuando quedan vivos, es que hay un acto de misericordia de parte del Padre. Y vamos a ver por qué. Al permitir que estos gentiles puedan entrar en el milenio, oye, y conocer al Rey, a Yahshua. Qué tremendo. Los pasajes que discuten este juicio no mencionan a los muertos ni a una resurrección. Así que no se habla de gente resucitada. Los gentiles que están vivos y entren en el reino serán juzgados por las obras que han realizado hasta el momento del juicio. ¿Ok? Podemos buscar Joel 3, 2 y 3 y Mateo 25, 35 al 40 para que usted tenga una referencia sobre ello. ¿Cuál va a ser la base de ese juicio? Cuando las personas se presenten ante Yahshua para ser juzgadas,
ya su destino eterno está determinado, pues ya hicieron uso del libre albedrío. Su presencia o ausencia del reino del Padre, la persona la establece durante la vida terrenal, si ésta no ha experimentado muerte antes del juicio de la tribulación y no en el momento del juicio. Mire, quiero aclarar esto. Mucha gente quedará viva, pero muchos de ellos quizás no han tomado decisión. Así que aquellos que murieron ya hicieron la decisión. Pero estos que quedan vivos, se les está dando una oportunidad y se da la oportunidad de tomar decisión. Más adelante voy a explicar por qué. Pero en el momento del juicio, ellos no están tomando decisión. ¿Ok? Yahshua está decidiendo en ese momento quiénes entran y quiénes no entran al reino. Habrá un juicio de vida, y eso lo sabemos, y un juicio de muerte para que luego sean resucitados. ¿Sabe? Aquellos que siguen a Yahshua y le sirven y guardan sus mandamientos y se mantienen firmes, ellos entran en una resurrección de vida. Pero la resurrección de muerte, que es la de juicio y condenación, será al final en el juicio del trono blanco. Según Daniel 12:2, ahí habla que muchos resucitarán para vida y otros para muerte eterna. Yahshua le comunicó claramente a Nicodemo que la entrada al reino viene por el nuevo nacimiento. Juan 3:5. Un nacimiento por el Ruá, por el Espíritu y la palabra de verdad. En Santiago 1:18, ahí lo dice. Dice el nacimiento por medio de la palabra. Y en Juan 3:5 habla del nacimiento por medio del Ruá, del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento tiene que ser por el Espíritu y por la palabra. ¿Está claro eso? Entrar en el reino nunca es por medio de obras legalistas, de las obras de la ley, obras muertas. No es por obras que van en contra de la Torah y de Yahweh. En Tito 3:5, en Efesios 2:8-9, explica, sino que siempre es solo por la fe en Yahshua y el cumplimiento de los mandamientos de Yahweh, por lo que somos justificados ante Él y experimentamos un corazón renovado. Juan 3:16, Romanos 3:20-30 y Gálatas 2:16. Así que entonces hay que entrar por una renovación, por un nuevo nacimiento, por el palabra y el Ruá, y vivir la vida de mandamiento para ser justificados. Somos justificados no en base a nuestra obra, sino en base al mandamiento que cumplimos de parte del Padre. Y un mandamiento que se cumple por amor. Yahshua lo dijo, 14:15 Juan. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Durante los 7 años de tribulación, todos en esta tierra escucharán la verdad de la Torá y los mandamientos. Todos lo escucharán. No es que como dicen algunos cristianos dicen, no, que se acabó la oportunidad, la tribulación, no hay más oportunidad. Eso no es cierto. Bueno, la Biblia no habla de esa manera. La Biblia dice que el Evangelio será predicado. Así que todos van a escuchar la verdad de la Torá y los mandamientos en la gran tribulación, según está Mateo 24:14. Aunque los 144,000 probablemente tomarán la iniciativa al proclamar el mensaje del Evangelio, millones de creyentes darán testimonio de su fe en Yahshua, y este será el despertar de Efraín. Israel predicará, los judíos predicarán, pero habrá gente en todo el mundo que se levantarán y anunciarán el Evangelio, y este será el despertar de Efraín. En Apocalipsis 7:4-17. Estos, cuando los gentiles vivientes se presenten ante Yahshua,
en el momento de este juicio podemos concluir confiadamente que ya han escuchado y han recibido o rechazado la oferta de salvación. O sea que cuando llegue el tiempo del juicio, ya ellos han escuchado el mensaje. ¿Ok? Han escuchado el mensaje. Entonces tendrán que decidir. O sea, no, ya decidieron. En ese sentido decidieron. Porque para llegar a ese juicio, el Padre no juzga a nadie en una forma indiscriminada. El Padre juzga con justicia. Él es un Elohim justo. La condición espiritual interna de los gentiles se muestra externamente por la forma en que tratan a Israel cuando están en conflicto, y se mostrará más aún durante la gran tribulación. Usted sabe que hoy, usted se da cuenta cómo mucha gente han criticado y mal hablado contra Israel. Y el mundo se ha definido entre dos grupos: los que lo aman y los que no lo aman. Esto ha convulsionado el mundo. Esto ha despertado realmente cuál es en el corazón, qué es lo que hay hacia Israel. Pero no solamente hacia Israel, es también hacia el Padre. Esta es una prueba válida de la verdadera rectitud debido a la intensa persecución que Israel sufre hoy y la cual sufrirá durante la segunda mitad del periodo de la tribulación. Los judíos obligados a huir de la muerte y la destrucción no tendrán forma de cuidarse a sí mismos. ¿Quiénes los van a ayudar? Pues los gentiles justos, en gran riesgo para sí mismos, proporcionarán alimento y refugio para la gente del pacto y mostrarán muchos otros actos de bondad. Oiga, en el tiempo que ellos fueron perseguidos por Hitler, por los nazis, muchas personas no judías ayudaron a los judíos a escapar. Muchos los ayudaron. Lo mismo sucederá. Ve que la historia se está repitiendo, la historia se repetirá. Muchos serán ayudados por gentiles, porque hay gentiles que aman a Israel. Yahshua se refiere a estos gentiles como justos. Mateo 25:37. Las buenas obras que le hacen a Israel validan esa designación. Sin embargo, estos gentiles justos, o como le llama las ovejas en ese sentido, estaban confundidos porque no recordaban haber hecho buenas obras directamente a Yahshua. Fíjese cómo dice, usted ve porque dice el texto, pero el Señor les instruye que cuando hicieron buenas obras a estos mis hermanos más pequeños. ¿Por qué más pequeños? ¿Por qué más pequeños? En la Biblia hebrea dice menos o menores o menos importantes. Es porque ese es el concepto que la gente tiene hacia Israel. El mundo musulmán, el mundo islámico y muchos, aún cristianos gentiles, tienen el concepto de que Israel realmente no tiene ningún sentido. Inclusive la forma que hablan en una forma antisemita. Ahora te crees judío. Porque sabes 2 o 3 palabras en hebreo. Y ahora tengo que hacer esto. Ahora tengo que ponerme esto y aquello. Esas son expresiones antisemitas. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros referimos cuando nos referimos específicamente al pueblo del pacto. Estamos hablando del pueblo del pacto. Usted ve lo que le pasó a ese diputado turco. Y estamos hablando de 2 o 3 días. En la forma que habló contra Israel, la forma que expresó ese antisemitismo y esa barbaridad, se llenó la boca y aún diciendo y blasfemando, diciendo que Alá lo va a castigar. Cómo fue fulminado ahí mismo, delante de las cámaras, delante de diputados, delante de todo el mundo. Ahora medio mundo sabe
que en la forma en que él habló ofendió al Padre. Sin más mencionar como hizo Hugo Chávez, ¿verdad? Ya lo sabemos. Que al maldecir por sus extrañas se pusieron cancerosas y murió. No podemos maldecir al pueblo del pacto. Tenemos que bendecirlo. Salmo 122:6, así lo dice. Los gentiles justos serán bienvenidos en el reino por el rey. Son justos. ¿Por qué son justos? Porque respondieron según la Torá, confiando en Yahshua, expresando su justicia a través de su cuidado por los hermanos durante estos terribles días. ¿Por qué, hermanos? Mateo 25:40 lo dice. El rey dirá, eso está hablando Yahshua, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí lo hicieron. ¿Usted entiende la expresión? Ellos son hermanos de Yahshua. Ellos son hermanos. Ya el mismo Señor está diciendo, por cuando lo hicieron a mis hermanos, a mí me lo hicieron. ¿Qué está diciendo? Que cuando me ayudaron, que me vieron desnudo, cuando me vieron con hambre, cuando me vieron en la cárcel, me vieron necesitado y me ayudaron, me lo hicieron a mí. En cambio, cuando si hace lo contrario, entonces está despreciando. Por eso, por esa acción de bondad hacia Israel, es que son llamados justos. De la misma manera, la obra de los injustos o de los cabritos revelan su verdadera condición espiritual. La incredulidad y rechazo a la Torá se ve por el antisemitismo. Yahshua también los acusará en su negativo a ayudar y dar asistencia a sus hermanos menos importantes, porque ese es el concepto que tiene la gente durante la gran tribulación. Mateo 25:45. El trato negativo de los hermanos de Yahshua es una prueba de que no son justos y por lo tanto deben ser excluidos de la entrada en el reino milenario. Y póngase que si llegaran, porque puede ser, aquí dice en el reino, no entrar en el reino milenario, pero vamos a poner que sí entra en el reino milenario, porque en el reino milenario se estará predicando, se estará enseñando la Torá, dándole la oportunidad de que se arrepiente y cambie su forma y su pensamiento. Pero ese tipo de actitud no permitirá que pasen al próximo nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Pues al octavo día. El octavo día es el día cuando en el capítulo 21 de Apocalipsis desciende la Nueva Jerusalén, Yahshua entrega el reino al Padre y el Padre toma control sobre todo. Los gentiles justos serán bienvenidos al reino de Yahshua, el Mesías, cuando les dice que heredarán el reino. Estos gentiles son recibidos con gozo en el reino del Mesías. En las Escrituras, heredar el reino está condicionado a la obediencia a la Torá del Padre. ¿Ok? Heredar el reino está condicionado a obediencia. Mateo 25:37. Pues serán enseñados y luego probados. Apocalipsis capítulo 20, cuando Satanás sea suelto al final del milenio. En Mateo 25:37 dice, entonces los que han guardado la Torá, eso está omitido en la Biblia Reina Valera, Mateo 25:37 está omitido, responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? La parte, la expresión que dice los que han guardado la Torá no está en la versión Valera. O sea que la condición es cumplir la Torá. Al igual que con las ovejas justas, las obras injustas de los cabritos revelan su verdadera condición espiritual.
se les niega la entrada al glorioso reino del Mesías y se les envía al castigo eterno. Estos entrarán en un castigo de duración sin fin. El fuego eterno que se ha hecho para Satanás y sus ángeles, en Mateo 25:41, recuerda que el resultado de este juicio depende de su sumisión a la Torá. Los cabritos revelan su rechazo al negarse a ayudar a resistir el mensaje de la Torá de Yahweh de consolar a los hermanos durante la gran tribulación. Son los responsables de causar gran angustia a Israel y los judíos cuando los expulsan de su tierra, dividen la tierra y esclavizan a la gente. En el juicio, estos gentiles injustos tendrán que doblar la rodilla al que ellos rechazaron y trataron con desprecio. No hay que esperar allá para mostrar justicia a Israel. Debemos empezar ya. ¿Y ahí cómo lo estamos haciendo? Orando por Israel. Sencillo, orando por Israel. Ora en favor de Israel. Pida la bendición del Padre hacia su pueblo Israel. Muestre amor hacia ellos. Ponga interés en aprender de Israel. Los hombres son responsables ante el Eterno por lo que hacen con su verdad y su pueblo. Algunas personas pueden pensar que el Padre Celestial no está mirando, pero la Escritura revela que Yahweh es omnisapiente. Él sabe todo lo que el hombre hace y dice. El hombre será recompensado, castigado de acuerdo con el estándar de la verdad de la Torá. Esto es cierto para los gentiles que están vivos durante la gran tribulación. Se presentarán ante el Rey en su segunda venida y serán bienvenidos o excluidos del reino mesiánico. Así que entonces estamos diciendo que lo más importante en este sentido para poder participar de ese reino es cumplir los mandamientos del Padre. Como dijimos en un video anterior, es la obediencia. Es obediencia a lo que el Padre pide. Si no obedecemos los mandamientos del Padre, tenemos que procurar obedecerlo. Primero tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que guardarlo y obedecerlo. Tenemos que ponerlo en acción para poder ser llamados justos delante del Padre y tener derecho a entrar en ese reino eterno. Y después que entremos a ese reino eterno en los 1335 días, como dice Daniel, ya nada nos detendrá. Solamente estaremos experimentando la misma gloria del Padre. Quiera el Padre y los que puedan escuchar este mensaje puedan definirse su postura hacia el pueblo del pacto. Que Yahweh me los bendiga a todos y Shalom Alekulam. Bendiciones para todos.